batallas difíciles, creo que al meditar en las palabras, o sea, muchas veces luchamos, y hay momentos de que la lucha que llevamos pensamos de que nunca va a terminar, y muchas veces la lucha que llevamos somos vencidos, y nos sentimos cansados, nos sentimos, ¿verdad?, afanados, nos sentimos como cobardes, nos sentimos como que en realidad, ¿verdad?, no merecemos el regalo y la misericordia que el Señor nos ofrece a nosotros. En este día quiero compartir con ustedes un tema que le titulé La tentación es parte de la vida. Hay cosas, hermanos, de que no importa a dónde usted nazca, hay cosas de que son parte de la vida. Cuando uno nace, ya se sabe, ¿verdad?, por hecho de que va a morir. Cuando uno nace y comienza a trabajar, mi hijo Carlos, que acaba de tener 18 años, me dice, ¿por qué hay que pagar impuestos? Me dice, porque es parte, le digo, que de la vida, no importa dónde usted se vaya, el IRS lo va a hallar a usted, o sea, así que se tiene que morir, se tiene que pagar taxes, se tiene que comer, ¿verdad? Y los problemas son parte también de la vida. También las tentaciones son parte de nuestra vida, hermanos. Hay una canción que escuchaba yo, ¿verdad?, cuando estaba joven, llamada Tentación. En inglés es Temptation. Y la artista que la cantaba, ¿verdad?, se llamaba Corina. Esta canción, hermanos, esta mujer en esta canción está comunicando a su pareja, ¿verdad?, que ella ha encontrado a alguien nuevo y que ella no quiere herirlo a él, pero que ella ya no quiere estar con él. Y en esta canción la mujer empieza a dar justificaciones, ¿verdad? Comienza a justificar por qué ha hecho ella lo que ella ha hecho. Y luego el coro de esta canción va así: la tentación es parte de la vida, no importa si es correcto o incorrecto. Y saben, esa afirmación es cierta. La tentación es parte de todas las vidas. De mi vida, de tu vida, de la vida de nuestros jóvenes, y un día va a ser que todavía es parte de la vida de nuestros niños también. La tentación, hermanos, viene a nuestra vida de muchas maneras, muchas formas diferentes. Puede venir de afuera, de otras personas. Que cuesta normar eso, cuesta estar en control de lo que las otras personas, ¿verdad?, vienen a nuestra vida a hacer. La mayoría de las veces, hermanos, la tentación viene de afuera. Pero en Santiago capítulo 1, quiero que vayamos rápidamente a Santiago capítulo 1. Y cuando hay en Santiago capítulo 1, vamos a ir al versículo 13. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15, dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, dice que cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces los malos deseos, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Hay tentación que viene de lo exterior hacia nosotros, pero Santiago dice que también existe tentación que viene de adentro de nuestro interior, que es parte de quien nosotros somos. Y que esta tentación, ¿verdad?, nos lleva a desear cosas, que nos lleva a accionar en formas que no debemos de accionar. Hermanos, Santiago dice que no debemos de echar la culpa siempre a los demás, sino que tenemos que observarnos también qué es lo que está dentro de nosotros. Porque la tentación que viene de dentro de nosotros es de nuestros deseos, de las cosas, hermanos, que muchas veces escondemos, cosas que quizás antes nos gustaba hacer, cosas que quizás siempre hemos querido hacer y nunca las hemos hecho, cosas
que eran parte de nuestra vida y nuestros hábitos años atrás. Y estos hábitos pasados nos vienen y nos tientan de vez en cuando, ¿verdad? La tentación es parte de la vida, es parte de la vida del cristiano, es parte de la vida del creyente. La escritura que yo leí hoy, al principio del servicio, 1 Corintios capítulo 10, hermanos, Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto sobre la manera en que ellos están viviendo. Pablo les está comunicando la importancia, ¿verdad?, de ser cuidadosos cómo ellos viven, de cómo utilizar su libertad en una forma adecuada. Él les dice, la libertad que ustedes tienen por Cristo Jesús está destinada a ser utilizada a vivir una forma correcta, sin el temor de ser condenados. Pero los corintios, hermanos, estaban utilizando su libertad para hacer lo que les complacía a ellos, sin tener preocupación por los resultados de sus decisiones y de sus acciones. Quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que estaban pasando en la iglesia de los corintios, que son las cuales Pablo escribió en la carta. Primera, había divisiones en la iglesia de Corintios. Había unos que decían, yo sigo a Pablo, otros que decían, yo sigo a Apolos, otros que decían, no, yo sigo a Cefas, a Pedro, ¿verdad? Y otros que decían, no, yo sigo a Cristo. Habían divisiones en esa iglesia, y esas divisiones que había, ¿verdad?, los hacían que no trabajaran juntos, que no se llevaran bien, que no había armonía, y esa tentación del querer ser mejor, porque quizás los que decían que seguían a Cristo pensaban que eran mejor que los que seguían a Cefas, o aquellos que se identificaban como Apolos quizás pensaban que eran mejores que los que seguían o decían seguir a Cefas, ¿verdad? Y había problemas, dificultades en esa iglesia por eso. También tenemos, ¿verdad?, un hombre que estaba viviendo con su madrastra en una relación incestua, hermanos. Este hombre dice que había tomado la esposa de su papá, y ahora esta mujer y él estaban cohabitando, estaban viviendo juntos en una relación que Pablo dice, ni aún ni entre los incrédulos se ven cosas tan feas como las que ustedes están haciendo, dice. También tenemos, ¿verdad?, que existían pleitos entre la iglesia. Un hermano tenía pleito contra el otro hermano, y en vez de solucionar en la iglesia, en vez de llevar a la autoridad de la iglesia para resolver los problemas, ¿saben lo que estos hermanos estaban haciendo? Estaban yendo a las cortes, estaban yendo a los tribunales para que los jueces de la ciudad fueran y dieran, ¿verdad?, el veredicto sobre las cosas que estaban pasando entre ellos. Pablo dice que no hay nadie entre ustedes que pueda resolver estas cosas. Existía inmoralidad entre los cristianos en Corinto también, hermanos. Y Pablo les dice, ustedes necesitan saber que es importante vivir honestamente a través de la guía del Espíritu Santo. Pablo en el capítulo 6, del versículo 9 al 20, no vayan ahí, pero él habla acerca de vivir una vida limpia. Y Pablo hace mención acerca de unir el cuerpo nuestro con el cuerpo de una prostituta. Y dice Pablo, eso no se debe hacer, porque si ustedes hacen eso, están cometiendo pecado, les dice, y no están siguiendo lo que el Señor les pide a ustedes. Había inmoralidad en esta iglesia, hermanos. Y Pablo dice, esa no tiene que ser la forma de vivir de un cristiano. Había también diferencias en opiniones, hermanos, acerca de ciertos alimentos, específicamente, ¿verdad?, la carne ofrecida a los ídolos, que después esta carne que era ofrecida en los templos de los ídolos en Corinto, después esta carne era llevada a los mercados, y bastantes creyentes pensaban que la podían comprar, ¿verdad?, y la podían comer, y otros creyentes en la iglesia pensaban que no se debía comprar y no se debería consumir. Pablo, no vamos a predicar de eso, pero habla de eso también. Dice, si lo hacen para Dios, y si no lo hacen también para Dios. Pero algo tienen que saber ustedes: comer carne es una cosa, pero ir y participar de las fiestas o de los cultos paganos, dice que esa es otra cosa. Porque muchos no estaban nada más solo comiendo la carne, sino que ya estaban
coparticipando en los cultos a los ídolos paganos. Y Pablo dice, no, comer carne y comer es una cosa, pero ya ir y participar en un culto pagano y hacer tantas cosas, dice Pablo, no. Ahí estamos entrando ya a la idolatría. Y eso es un problema grave. Pablo, hermanos, dice que cualquier persona puede caer en tentación. Por eso debemos de vivir cuidadosamente. Vivamos con la libertad que Cristo nos ha dado, pero no vivamos de una forma descuidada, hermanos. Pablo en los versos desde el 1 al 10 que leímos al principio, recuerda el pueblo de Israel y cómo el pueblo de Israel cayó en la tentación y pecó. En idolatría, en fornicación, en murmuración en contra de Dios, en tantas cosas que ellos, hermanos, no pudieron librarse porque se dieron a la tentación. La tentación es parte de la vida, pero no significa que tenemos que ser víctimas a ella, hermano. No debemos vivir descuidadamente. Dios, yo sé y lo creo, y ustedes me pueden decir, Dios nos ha provisto una manera para poder lidiar contra la tentación. Una manera de cual nosotros la podamos superar y tener victoria sobre ella para nuestro beneficio y para la gloria y para la honra de Dios. Pablo quiere que todos los cristianos, tú y yo, y todos aquellos que creen en el Señor, estemos informados y estemos preparados, porque el asunto en cuestión no es si la tentación va a venir a nuestra vida, pero lo que yo quiero hablar con ustedes es, cuando la tentación llega a tu vida, ¿qué vas a hacer? La pregunta que has hecho en el pasado. ¿Cómo la has enfrentado? ¿Cuál es tu estrategia? Cuando la tentación llega a tu vida, ¿te sientes solo? ¿Estás luchando? ¿Tú piensas que estás luchando tú solo y que Dios se hace a un lado y te deja ver cómo tú vas a salir con eso? ¿O tú crees de que Dios ha dejado algo para instruirnos a nosotros en cómo debemos de lidiar con la tentación? Dios, nuestro Padre Celestial, ha hecho provisión para nosotros, hermanos, para todas las ocasiones de la vida, para que tú y yo seamos victoriosos en la tentación como en cualquier otra situación de la vida. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy. Quiero que ustedes sepan qué es lo que Dios dice acerca de cómo nosotros tenemos que afrontar a la tentación. Ahora vamos una vez más a 1 Corintios capítulo 10. Vamos a empezar en el versículo 11. Dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dice Pablo, saben que las cosas que están registradas en la Biblia tienen un propósito. Es para que nosotros, lo que estamos viviendo hoy en día, aprendamos de los errores de los demás. No que copiemos los errores, sino que aprendamos y evitemos las cosas que ellos hicieron. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, hablamos de mal del prójimo, pero después nos vemos que haciendo lo mismo. Y en vez de aprender, lo que hicimos fue copiar. Pablo dice, esto está escrito aquí para que aprendamos, pensemos, aprendamos, meditemos cómo vamos a no hacer lo que ellos hicieron. Versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ustedes saben de que el pueblo de Israel siempre se confió, ¿verdad? Pensaron que porque eran el pueblo escogido de Dios, nada podía salir mal. No importa qué mal se portaran, ellos pensaban que somos los niños bonitos de Dios siempre. Así que como somos los niños bonitos de Dios, yo puedo hacer como yo quiera, porque Dios a mí me va a amar. El amor de Dios es cierto, pero Dios no solamente ama, sino que también reprende, disciplina. Al hijo que Dios ama, dice que a ese lo castiga. Así que no nos confiemos, no pensemos que porque somos hijos del Señor, ya estuvo, no tenemos que vivir de una forma adecuada. Dice aquí, el versículo 2, así que el que piensa estar firme, si tú piensas que vas caminando bien, no te confíes, sino que mira, está alerta, porque puedes que
caer en tentación. Versículo 13, de aquí va a ser. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Lo primero es esto: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Versículo 13 lo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Quiere decir esto: muchas veces nosotros pensamos que nuestra situación es exclusiva, ¿verdad? Que las circunstancias, que las tentaciones que nos vienen a nosotros son únicas. Nadie más pasa por estas cosas. Solo yo. ¿Por qué solo yo? Solo a mí me vienen estas cosas. ¿Sabes qué? Pablo está diciendo aquí, no hombre, si no sos excepcional tú, si todos pasamos por las mismas situaciones en la vida, dice Pablo. Pablo dice, no creas que Dios te manda a ti algo más fuerte, ¿verdad?, que a alguien más. Toda tentación, dice, es algo de que como humanos vamos a pasar una u otra vez. Pero Dios nos recuerda, hermano, que aunque la situación, la tentación no es única, ¿verdad?, para nosotros, no somos los primeros que nos vamos a enfrentar o nos hemos enfrentado a esas tentaciones, sino que también hombres el ayer, Moisés, Abraham, José, ¿verdad?, Samson, todas estas personas también enfrentaron ¿qué? Tentaciones igual que nosotros. Y si muchos de ellos, no voy a decir todos, y si muchos de ellos pudieron vencer la tentación a través del poder del Señor, tú y yo podemos ¿qué? Vencer la tentación a través del poder que el Señor nos da en nuestra vida. Así que déjate de cosas, que hacemos tanto berrinche que lo que me pasa a mí es más feo, es más duro que lo demás. No, hombre, Pablo dice aquí, todo es igual, hombre. Deja de tanto drama. ¿Verdad? Compónete. Dios te manda a ti algo de que también los demás, ¿verdad?, tienen que lidiar con eso. ¿Saben? El problema está aquí. Cuando llega la tentación, con las fuerzas de quién es que tú las enfrentas. Muchas veces lo confiamos, ¿verdad? Pensamos, I got it, decimos, ya lo tengo, ¿verdad? Una expresión de los jóvenes. I got it, lo tengo, no te preocupes, hombre, cálmese, ya todo está arreglado. No. Y cuando sentimos, ¿qué pasa? Caímos. Nos confiamos mucho. Pablo dice, si quieren mantenerse firmes, estén alerta, no se confíen, hombre, no crean de que ustedes son mejores que los demás, estén alerta. La cosa es, hermanos, la tentación que llega a tu vida y a la mía no es única, no es diferente a los de los demás, es igual que a los demás. Y si ellos han podido ser victoriosos, tu victoria y mi victoria también es posible. Pero solo si nos mantenemos alerta y nos mantenemos luchando en la fuerza de Cristo Jesús, podemos ser victoriosos en la fuerza de Cristo Jesús. Pero no vamos a ser victoriosos si estás batallando en tu fuerza o en mi fuerza, porque ¿sabes qué? No somos fuertemente suficientes para poder lidiar con las tentaciones que llegan a nuestra vida. Lo primero es que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea que lo que llega a tu vida, tú puedes lidiar con ello. Lo segundo es esto, la segunda parte del verso dice, pero Dios es fiel que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dice Pablo, Dios es fiel que no permitirá que seas tentados más allá de lo que eres capaz de resistir. Dios no solamente, hermanos, ha prometido supervisar toda tentación que viene a nosotros, ¿verdad?, a través del mundo, a través de la carne, a través del diablo. Dios ha prometido, lo dije mal anteriormente, pero Dios ha prometido supervisar toda tentación que llega a tu vida. Pablo dice que Dios es fiel y no permitirá que seas tentado más allá de lo que eres capaz. Se me viene a la mente eso, miren. Muchas veces cuando íbamos a comprar con mi esposa, ¿verdad?, y
siempre compramos bastante porque a los niños les gusta comer bastante. Y cuando llegamos a la casa, ¿verdad? Hay bolsas que traen botes de latas y la leche y hay bolsas que traen los napkins y cosas bien leves, ¿verdad? Que no pesan nada. Pues muchas veces, ¿verdad? Yo lo fuerte que soy, agarro hasta 6 bolsas y las llevo, ¿verdad? Para la casa. Pero a veces los niños cuando estaban pequeños me querían ayudar. Yo no les daba a ellos una bolsa que tenía la leche o las sodas o la lata porque sabía que no iban a poder. Y yo decía, ¿para qué le voy a lastimar un brazo o que le caiga un pie y después se le va a lastimar el dedo, ¿verdad? No, yo les daba la bolsa que tenía las napkins o vasitos chiquitos para que ellos me ayudaban y yo sentía que me iban ayudando porque yo estaba supervisando de que a ellos no les pasara, ¿verdad?, un daño. Es lo mismo que Dios hace. Pablo dice, ¿sabes qué? Cuando la situación viene a tu vida, no es que Dios no está en tu vida, es que Dios está supervisando. Y si la tentación viene a tu vida, Dios sabe que tú puedes ser victorioso sobre ella. Si tú no eres victorioso, no es culpa de Dios, porque Dios está supervisando lo que viene a tu vida. Dios es nuestro Padre y así como yo cuido de mis hijos, Dios cuida mucho mejor de mí y de ti. Si la tentación ha llegado a tu vida en este día, yo quiero que tú sepas, puedes ser victorioso, porque Dios no deja que nada llegue a tu vida que tú no puedas vencer, porque Él está supervisando. Pablo dice, Él no permitirá que seas tentado más allá de lo que eres capaz de resistir. Dios nos ama, hermanos. Dios no quiere que nosotros seamos derrotados. Él quiere que seamos victoriosos. Él, hermanos, deja que la tentación que llegue a nuestra vida, el límite que Él usa es nuestra capacidad de soportar. Él sabe cuál es tu límite. Y conforme a ese límite tuyo, Él deja que las tentaciones lleguen a tu vida según nuestra capacidad de confiar en Él, ¿verdad? No nuestra capacidad de fortaleza, hermanos. Porque ¿sabes qué? Si Satanás tuviera la libertad de hacer como Él quiere con nosotros, en un segundo nos destruye, hermanos. Así como Él quería destruir a Job, ¿verdad? Y le dijo, no, pues si Job te sirve porque le das tanta bendición. Quítale la bendición, le dijo Satanás a Dios, y vas a ver cómo va a blasfemar tu nombre. Y le dijo Dios, ok, llévate todo lo que quieras, pero no toques ¿qué? No toques su alma. Ahí le dijo Dios que hay límites, Satanás. Toda su riqueza llévatela. Y de ahí vino, ¿verdad? Y Job no blasfemó. Él le dijo que toca su cuerpo también, pero no toques ¿qué? Su alma. ¿Sabes qué? Esto me da alegría a mí, debe dar alegría a tú. El Señor está supervisando, el Señor te ama y dice, ¿qué, Satanás? Llévate el trabajo, llévate el carro, llévate lo que tienes, pero no toques su corazón, no toques su alma, porque Él es mío, porque ella es mía, y no tienes permiso de meterte en esa forma con Él o con ella. Está bien, lo material viene y se va, pero la alma de Él me pertenece a mí. Hay límites. Y no importa qué poderoso sea Satanás, no es más poderoso que Dios, hermanos. Job, después de lo perdió todo, con llagas en su cuerpo, ¿verdad? Pero dijo que bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, Satanás tiene límites que no puede sobrepasar, porque Dios supervisa nuestra vida, atento a lo que pasa en tu vida, atento a lo que pasa en mi vida, y le dice a Satanás, hasta aquí puedes llegar, de ahí en adelante, no, ten cuidado, porque te vas a meter en problemas, hermanos. Job soportó, fue victorioso, también tú y yo lo podemos hacer, hermanos. Dios nos da la fuerza para poder ser victorioso. Dios nos da a nosotros la fortaleza. Pero también aquí va esto. Dios sabe, hermanos, lo que nosotros podemos soportar. Pero también lo que podemos soportar cambia con los años. Lo que podemos soportar cambia con los años. Porque ahora que los niños ya tienen 18 y 15 años, no creen que les doy la bolsa de napkins, ¿no? No.
Ahora llévense el agua esa pesada, ¿verdad? Si yo estoy ya, no, ahora cuídenme a mí. Entonces, ¿saben qué? Ahora, si al principio la tentación fue pequeña, ahora dice Dios, ya tienes 10, 15 años de seguirme. Entonces ahora la tentación va a ser como, ya aguantas un poco más, hombre. Ya resistimos un poco más. También tenemos que pensar eso, ¿verdad? La tentación, conforme a nuestra capacidad de resistir, también va a ir aumentando. Porque tiene su propósito en nuestro crecimiento espiritual. Tiene su propósito en nuestra vida espiritual como cristianos, hermanos. Lo primero es, toda tentación es humana. Lo segundo es, Dios está supervisando lo que pasa durante nuestra tentación. Y lo tercero es, hermanos, con la tentación, verso 13, dice así, sino quedará también, dice, juntamente con la tentación, ¿qué más va a dar el Señor? La salida para que podáis soportar. El Señor no quiere que seamos vencidos, no que quiere que salgamos adelante de esa tentación. Cuando Él deje que venga la tentación, a la misma vez dice que, pero aquí está que, aquí está la salida, aquí está la salida. Dios no se olvida de ti. Dios ha prometido no solo limitar la tentación, sino también proporcionar una vía de escape en los momentos de la tentación. Él nunca nos obliga a nosotros a usar la vía de escape, hermanos, pero siempre provee una vía de escape. Si utilizamos la vía de escape, depende de ti y depende de mí. Y ahí me recuerdo a José, cuando fue tentado, ¿verdad?, por la esposa de Potifar. ¿Se acuerdan de que José estuvo ahí, la mujer lo tentaba, ¿verdad? Y en esa ocasión dice que no había nadie en la casa y esta mujer le dijo, acuéstate conmigo. Y él le dijo, nada en la casa de mi amo se me ha prohibido, mas tú, y no lo puedo hacer porque voy a ofender a mi Dios. Esta mujer dice que lo quiso agarrar y dice que José hizo que salió corriendo. José sabía de que si él se mantenía ahí entreteniendo la tentación, ¿qué pasa? Iba a caer. Iba a caer. Entonces él mejor decidió que salir huyendo. Porque es que muchas veces cuando nosotros llegamos en tentación la entretenemos. Nos gusta. Ay, sí. No, yo lo tengo. I got it, decimos. Y por estar entreteniendo la tentación, hermanos, cuando sentimos, ¿qué pasa? Caímos en la tentación. Sabemos que estamos en peligro, pero de que decidimos quedarnos ahí entreteniendo la tentación, ¿verdad? Ay, es que me gusta cómo me habla. Ay, es que aquí, que allá. Ay, que no lo otro. No, hombre, no, hombre. No juegues con tu relación con el Señor. No juegues con tu vida espiritual. No te pongas en peligros que no tienes que estar, hermano, hermana. No juegues así. Te digo que la ruta de salida, la vía del escape que el Señor nos da, muchas veces no es fácil. Porque si ustedes recuerdan, José salió y salió como huyendo, pero ustedes creen que iba, ¿cómo iba José? ¿Con qué se quedó la esposa de Potifar? Entonces iba como, iba desnudo. José iba desnudo. José iba desnudo, corriendo desnudo. Se le acusó de ser una persona no prudente quizá, pero una persona escandalosa, pero no se le acusó de ser un fornicario. No se le acusó de pecar. Muchas veces tú y yo así, es cierto, cuando la tentación venga, la vía de escape no va a ser lo fácil, pero va a ser mejor que hablen de ti por otra tontera que digan. Miren lo que hizo. Miren lo que hizo. Se me viene a mí a la mente el hermano de nuestro hermano Otto que dice, mejor que digan por aquí corrió que por aquí cayó, ¿verdad? Mejor que digan, dice, por aquí corrió que digan por aquí cayó. ¿Sabe qué? Dios nos da la vía de escape, pero muchas veces nos gusta que nos endulce, nos gusta sentirnos importantes, nos gusta sentirnos guapos, ¿verdad? No, hombre, hermano, hermana, no. Si sabes dónde está la vía de escape, dale. Porque digan por aquí pasó, ¿verdad? Que por aquí
cayó. La vía de escape no es fácil, pero está siempre ahí porque el Señor la ha puesto, hermanos. ¿Saben? Otra vía de escape que muchas personas usan es, ¿verdad?, caer a la tentación. Piensan que si se rinden a la tentación, porque la tentación es presión, ¿saben? La tentación es presión. La tentación es como una olla de presión. Ustedes saben lo que es una olla de presión. Se le pone algo y se tapa, ¿verdad? Y solo hay una salida, o hay dos salidas. Pero una tiene un empaque ahí que no deja salir la presión. Y esa presión está ahí, entre más caliente, hasta que el peligro es que estalle esa olla por la presión que tiene adentro. Muchas veces nosotros pensamos, si caemos en la tentación, ya esa presión, ¿verdad?, se va a acabar. Pero no. Te digo que caíste en la tentación, pecaste, y una vez más esa tentación va a volver a tu vida porque no la has vencido. Pues les voy a decir algo: cuando caemos en tentación sentimos, ¿cómo puedo decir?, alivio, pero también quedamos con la presión del pecado, remordimiento, la conciencia nos duele. Sentimos que le hemos fallado al Señor, porque muchas personas dicen que ya cuando la tentación ya terminó. No. Ceder a la tentación no es la vía de escape. La vía de escape es lo que el Señor te pone. Caer en la tentación no es algo que el Señor quiere, hermanos, que tú hagas. Hay una manera incorrecta para aliviar la tentación, y la manera incorrecta es ceder a la tentación. Y les aseguro que si caemos en la tentación, la enfrentaremos una vez más y otra vez hasta que le mostremos a Satanás y a nuestra carne, hermanos, que somos capaces de soportar esa tentación. La vía de escape también que el Señor nos deja a nosotros. No nos va a llevar a un lugar, hermanos, donde nunca vamos a ser tentados otra vez, porque eso solo va a pasar cuando el Señor regrese y estemos con Él. Ya ahí no va a haber más tentación. Pero la vía de escape nos lleva a un lugar donde seamos capaces de soportar la tentación. Quiero dejar claro algo, hermanos. Si la tentación llega a tu vida, eso no es pecado. Porque acabo de decir al principio, ¿verdad?, que la tentación es parte de la vida. Muchas veces, ¿verdad?, la tentación llega a nuestra vida y Satanás es tan sutil que nos hace sentir como estás pecando, porque estás siendo tentado. Pero no, cuando la tentación llega a tu vida, no has hecho nada malo, no es pecado. El pecado está, hermanos, cuando entretienes la tentación o cuando cedes a la tentación. Ese es el pecado. Si tú estás entreteniendo la tentación, ya pecaste, ya casi caíste. Y si cedes a la tentación, estás pecando. Pero cuando resistimos la tentación, Satanás, hermanos, va a huir de nosotros. Porque eso es lo que la palabra dice, ¿verdad? Cuando Satanás llegó ante Cristo, y Cristo, ¿verdad?, resistió la tentación, dice que Satanás lo dejó. Pero, ¿por cuánto tiempo? Por un tiempo, o sea, dejó de Cristo. Pero siempre, hermanos, Satanás tentaba al Señor. 3 cosas que quiero que tú te lleves contigo en este día. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Toda tentación que llega a tu vida, a la mía, es una tentación humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios está supervisando tu tentación, hermanos. Y dice, y con la tentación, juntamente con la tentación, sino quedará también juntamente, con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Toda tentación que nos viene es una tentación humana. Dios supervisa nuestra tentación y Dios provee también la salida para tener alivio de la tentación. Debemos entender que somos vulnerables y debido a nuestra vulnerabilidad, hermanos, debemos mantenernos alerta si queremos permanecer firmes. Debemos estar en guardia en contra de la tentación, porque podemos caer en ella si decidimos vivir descuidadamente. La tentación funciona como rocas en un puerto. Cuando la marea está baja,
las rocas se ven, ¿verdad?, en el puerto, y todos las esquivan, ¿verdad? Pero Satanás es tan sutil, hermano, que espera hasta que la marea esté alta, cuando las rocas no se ven, y después espera hasta que tú y yo chocamos en contra de esas rocas, y chocamos, y destruimos nuestra familia, y destruimos nuestro testimonio, y destruimos nuestra vida, y destruimos, hermanos, la armonía que tenemos en la relación con Dios. Estemos alerta. Dios ha proveído para nuestra victoria. Que la gloria y la honra sea para el Señor. Oremos, hermanos.